Apóstoles. Amén. Hechos del 4 al 6 es lo que yo les quiero. Hechos del 4 al 6, amén. Bueno, la pastora nos dio hace 8 días la introducción y los primeros 4 capítulos del libro de Hechos, los cuales fueron de mucha bendición para nuestra vida, amén. Se abordaron los temas y el Espíritu Santo habló a nuestras vidas y sabemos que hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a iniciar, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver, como ya lo dije, del capítulo 4 al 6, que contiene algunos subtemas como lo son Pedro y Juan ante el concilio, los creyentes piden confianza y valor, todas las cosas en común, Ananías y Zafira, muchas señales y maravillas, Pedro y Juan son perseguidos, elección de los diáconos y arresto de Esteban. Amén. Entonces vamos a iniciar esta serie. Y lo que yo quiero que ustedes pongan en su mente y en su corazón es que, a ver, levanten su mano, ¿quién ha visto una serie así en Netflix o así? ¿Sí? ¿No? Dicen uno sí, uno sí. Bueno, yo quiero que prestemos atención y que no perdamos el hilo de la serie que llevamos. Por eso es importante que no faltemos, porque si faltamos, pues nos desconectamos. Es como si nos perdiéramos un capítulo y ya no le vamos a entender, ¿verdad? Entonces, hace 8 días se nos hablaba acerca de los primeros capítulos de Hechos, en los cuales podíamos ver el inicio de la iglesia, ¿verdad? El inicio de la iglesia primitiva. Y yo quiero decirte algo. Cuando dice la palabra de Dios que cuando el día esté cerca, la iglesia de Jesús se tiene que parecer, tiene que ser como la iglesia primitiva. Un remanente escogido por Dios, pero no un remanente cualquiera, iglesia, sino lo que yo les decía aquí arriba, un remanente apasionado por Dios. Y lo que el Espíritu Santo nos ha venido diciendo ya desde varios meses, un remanente apasionado por Dios, un remanente que ama su venida, que lo ama a Él y que ama su venida y que espera su regreso con expectación y con temor reverente también, porque como nos decía el pastor, debe ser con un temor reverente delante de Dios, amén. Entonces, mis amados hermanos, yo les pido que no piensen que este es como otro tema, sino que es todo un tema que se va a estar dando, que es Hechos de los Apóstoles. Quiero que levante su mano bien en alto. ¿Quién ya ha leído alguna vez Hechos de los Apóstoles? Pues casi la mayoría. Entonces ya no estamos tan ¿cómo se dice? Tan ajenos, ¿verdad? Ya conocemos un poco de esto. Entonces quiero que vayan teniendo en mente los personajes que se están resaltando. Primero y número uno, y siempre será la persona de Jesucristo. Él es el número uno, ¿sale? Él es el personaje, Él es la persona más bien de la cual está escrita toda la palabra de Dios. Después se nos habló también de Pedro, ¿sí? Amén. De los apóstoles, pero hace énfasis, ya va haciendo más énfasis en la persona de Pedro, ¿sí? Vemos a un Pedro en los evangelios, a un Pedro cobarde, a un Pedro impulsivo, a un Pedro que hacía lo que quería y que no respetaba muchas veces la autoridad inclusive del Señor Jesucristo, a un Pedro que contestaba y respondía sin pensar, sin meditar, sino que contestaba impulsivamente, ¿sí o no? Vemos a un Pedro que le dice: Señor, yo no te voy a negar, ni aunque a mí también me maten, yo no te voy a negar. Y le dice el Señor Jesús: Pedro, déjame te digo que antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y así fue. Pedro lo negó. Pedro dice que sintió una tristeza, pero no una tristeza mala, sino una tristeza buena, de la cual habla las Escrituras, una tristeza que produce arrepentimiento, que es la tristeza que todos y cada uno de nosotros debemos de experimentar, no una tristeza que nos va a hundir en la depresión, no una tristeza que nos va a llevar a cometer actos incorrectos, como suicidio, como lastimar nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Como
como por ejemplo una tristeza, una depresión, un vacío que te lleva a buscar las respuestas en lugares incorrectos, sino una tristeza que produce arrepentimiento. ¿Sí me van entendiendo? Es una tristeza que tú le fallas a Dios. El Espíritu Santo trae esa tristeza, pero esa tristeza produce un cambio en tu vida, un arrepentimiento, es decir, es una tristeza con causa. No nada más me voy a poner triste porque me voy a poner triste. Y entonces vemos después a un a un Pedro totalmente lleno del Espíritu Santo, que cambió radicalmente su vida. Y aquí en los primeros capítulos de Hechos es Pedro quien toma la iniciativa, quien toma la batuta, el mando de la iglesia, para que la iglesia empiece a crecer y para que la iglesia empiece a dar fruto y a hacer la obra que Dios les dijo y que Dios les dio aquí en la tierra. Amén. Entonces, pongamos atención en eso. Y mis amados hermanos, ya antes de que iniciemos de lleno con el capítulo a leerlo, sí quiero decirles algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Y es que aquí estamos viendo una serie de hechos. Y qué padre que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero no podemos dejar de estar leyendo esta palabra en nuestras casas. No podemos decir, pues ya me están enseñando de hechos. No, hermanos, eso no complementa lo otro, para nada. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estar leyendo esta palabra todos los días. Amados hermanos, si ustedes no conocen la palabra de Dios, yo les pregunté, ¿quién ha leído el libro de los Hechos? Todos ya deberíamos haber leído el libro de los Hechos, y no solo los Hechos, sino toda la Escritura. Porque si tú no conoces esta palabra, vas a ser engañado. Cada vez los tiempos son más finales y el anticristo viene. Y no creas que viene y todos van a decir, es el anticristo. No, ni nosotros, o sea, va a ser, nosotros no nos debería de agarrar de sorpresa, al contrario, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a saber cuál es la mentira? Entonces, amados hermanos, es un llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo. No puede pasar ni un solo día en que dejemos de leer esa palabra. ¿Sí? A veces hay más ocupaciones que otros días, pero esto es lo principal. A lo mejor cuando tengas más tiempo vas a leer 5, 6, 7, los capítulos que el Espíritu Santo te permita. Pero cuando no te puedes ir a dormir sin siquiera leer una porción de la Escritura. Amén. Vámonos a Hechos rápido, ahora sí. Hechos 4. Les pido que pongan mucha atención. Les pido que los que traen su Biblia vayan con su Biblia, mis amados hermanos. Que los que traen libreta anoten. Esto es una serie, es un aprendizaje, es un curso. Todos deberíamos traer nuestra libreta y estar anotando. La mente olvida tan fácil las cosas que deberíamos de hacerlo, porque eso es una iglesia apasionada, una iglesia que tiene hambre. Así que si traen su libreta, anoten. Y si no, hermanos, hay que traerla siempre, todos los días, hay que traer nuestra libreta para anotar. Amén. Pedro y Juan ante el concilio, capítulo 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí nos está hablando que cuando nos comentó la pastora, se da la curación del cojo. ¿Sí se acuerdan de lo que hace 8 días nos hablaron? Que Pedro y Juan le dicen al cojo que siempre estaba a la puerta del templo pidiendo limosna, pidiendo dinero. Y ellos le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó y anduvo. Y entonces por eso los sacerdotes y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces vemos que estos 2 varones de Dios sanan al cojo, y como es sanado, los saduceos y los fariseos se enojan por esa señal.
especial que ellos habían visto. Entonces los toman y los meten a la cárcel. Fíjense, los saduceos, también conocidos como sadoquitas, es decir, ellos eran una secta, miembros de la clase alta, por lo que los conquistadores buscaban su apoyo para poder someter al pueblo. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos más importantes como el sumo sacerdote. Recordemos que el pueblo judío estaba sometido, y no solo él, varios otros pueblos, sobre el imperio romano, porque el imperio romano era el que gobernaba en ese momento. Pero los saduceos, que es de los que nos están hablando aquí, saduceos, ahí anotamos quiénes son los saduceos, porque se habla mucho de ellos en la Biblia, tanto de los fariseos como de los saduceos. Entonces a veces llega la palabra y estamos leyendo y dices, ¿fariseos? ¿Quiénes son estos? Y seguimos leyendo. No, hay que investigar quiénes eran. Y entonces estamos viendo que los saduceos eran una secta en la cual ellos eran de la clase alta, es decir, que tenían dinero, que eran de los ricachones, pues de la época del Señor Jesús, de la época de la iglesia primitiva. Entonces ellos eran de los ricachones de este tiempo. Entonces ellos se juntaban con los romanos, y los romanos tenían un convenio en el cual entonces ellos les decían, tú me das tu dinero, entonces yo te pongo como gobernador, ¿no? Como gobernador de Puebla, ¿no? En ese momento te pongo como gobernador y como sumo sacerdote, ¿sale? Porque el sumo sacerdote el pueblo judío no tenía como tal un gobierno, sino era regido por la iglesia, porque no había una separación como hoy en día la hay de iglesia-estado. Como ahorita que pues cada quien tiene su religión y pues el gobierno es muy aparte. No, en ese momento estaban unidos, la iglesia y el estado estaban unidos. Entonces los judíos se regían por las leyes del sumo sacerdote o por la palabra de Dios, que era los 5 primeros libros, el Pentateuco, del libro de Moisés. Si no saben ni tienen idea, hermanos, de lo que les estoy hablando, hay que leer la Biblia. En serio se los digo, porque nosotros somos como un bebé cuando llegamos a Cristo Jesús. Y se nos da la lechita, ¿no? Se nos da las prédicas, se nos da que el video en YouTube, que esto, que los discipulados, pero tú vas creciendo y no puedes seguir siendo el mismo bebé. Tienes que ir madurando para que cuando venga alguien y te empiece a hablar y esto, tú ya sepas de qué está hablando. Y entonces ya estábamos viendo esto, y dice, anunciase que ellos eran una secta, ¿verdad? De la clase alta. Fíjate bien que dice que ellos estaban en los cargos más importantes, y una de sus características muy singulares es que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, negaban la existencia de espíritus o ángeles. Su filosofía era materialista, mundana y liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no creían en la resurrección. Ellos decían, no existe la resurrección de muertos. ¿Y qué dice que Pedro y Juan estaban predicando? La resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Si no hubiera resucitado, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Vayámonos a nuestras casas y vamos a vernos una serie de Netflix. Pero como el Señor Jesús resucitó, estamos aquí. Y los saduceos eran una secta porque no creían en la resurrección de los muertos, porque eran un pueblo, un grupo de personas religiosas. Y la religión, amados hermanos, hace mucho daño. La religión no es lo que quiere el Señor Jesús. Porque la religión es un conjunto de costumbres, de ritos, en los cuales tú ya estás acostumbrado y te alejan de Dios en lugar de acercarte a Dios. Pero cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús y eres lleno del Espíritu Santo, entonces vives en sus propósitos. Amén. Entonces seguimos, pongan mucha atención, no se me duerman, atentos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, que era ¿qué? Saduceo, era de la secta de los saduceos, y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron,
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. A ver, por un momento imagínate, si Pedro ante una niñita, dice la palabra de Dios que ante una criada, es decir, hacia una jovencita, una niña, él negó a Jesús cuando no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero después, cuando ya está lleno del Espíritu Santo, no solo lo confiesa ante una niñita, sino lo confiesa ante el grupo más importante de la época. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y entonces aquí estamos viendo cómo ellos están hablando con denuedo la palabra de Dios, porque están convencidos de que Jesús resucitó y de que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Tienes que entenderlo, iglesia, porque van a venir los engañadores, van a venir muchos nombres, van a venir muchos hombres, muchos profetas, muchos pastores. Ya los hay, ya los hay. Tan solo basta entrar a internet para ver cuánta cantidad de pastores hay. Pero son engañadores, son falsos maestros, no todos, ¿verdad? Algunos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque solo Jesús es el nombre. Solo Jesús es el nombre, no hay más. Amén. Seguimos. Bueno, dice énfasis en la persona de Jesucristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo siempre hará énfasis en la persona de Jesucristo. El término, bueno, esto más adelante. Entonces es enfoque en la persona de Jesucristo. Si tú vas a una iglesia y hacen más enfoque en el pastor, en no sé qué, en no sé cuándo, y tú vas a una iglesia y te hablan de todo, y nunca escuchas en la prédica el nombre de Jesucristo. No se trata de eso. Al contrario, esta iglesia debe ser el énfasis, la persona de Jesucristo, porque Él es el único salvador de la humanidad. Amén. Nos seguimos al 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Fíjate que están diciendo, ¿qué onda con estos hombres? O sea, ellos están diciendo entre ellos, entre los saduceos y los fariseos, ¿qué onda con estos hombres? Si son hombres del vulgo. El término vulgo deriva del latín vulgus y se aplica tanto al común o conjunto de la gente popular, como a los que tienen conocimientos rudimentarios de alguna materia. Es decir, en palabras más coloquiales, en la chusma, ¿no? En lo que viene siendo los de Castillotla, en los que vienen siendo los ignorantes. Así eran Pedro y Juan. Entonces muchas veces nosotros como cristianos llegamos a Cristo y decimos: no, es que yo no tengo estudios, no, es que yo no estudié más que la primaria, o no estudié la primaria, no, es que yo soy muy torpe, soy muy tonta, no puedo leer la palabra, no puedo memorizar. Y entonces, ¿qué necesitas, hermano? Al Espíritu Santo. Dice que eran hombres sin letras, y por eso ellos se maravillaban, porque ellos en su corazón los menospreciaban. ¿Sí? Porque decían, ¿cómo estos ignorantes? Estos los veían, o sea, había altivez en sus corazones.
¿Cómo estos pueden hacer tales cosas? Sí, son unos ignorantes, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, toda ignorancia se va. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño del conocimiento. Dice su palabra en Proverbios, dice que el conocimiento y la inteligencia le pertenecen a Él. La sabiduría le pertenecen a Jesús, a Dios. Y entonces cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te da esa inteligencia, hermano, y esa sabiduría. Amén. Seguimos. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate muy bien esta respuesta tan poderosa. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años en esta situación. Entonces pongan atención, la religiosidad es el daño que causa. Un hombre por más de 40 años que había estado enfermo, que había estado en su misma condición, que había estado pidiendo limosna, es sanado. Y en lugar de que estos se regocijen por la sanidad y por la vida del hombre, por la sanidad que Jesús le dio, ellos no se alegran. Eso es lo que hace la religiosidad, hermano. Pero ¿por qué él? Si él, no hacía esto, no venía al templo. ¿Y por qué ellos lo sanaron si ellos son del vulgo? Eso es lo que hace la religiosidad. Pero fíjate cómo dicen estos dos hombres, estos dos varones de Dios: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? No me contestes, porque no es cierto. Somos mentirosos. Viene la primera propuesta del mundo y obedecemos a las cosas del mundo. Pero eso se va a acabar porque el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Amén. Y entonces dice que no le podían castigar. Una persona llena del Espíritu Santo habla con denuedo, cualidad de atreverse, esforzarse. Y después en el versículo más adelante dice: reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate bien, cuando eres lleno del Espíritu Santo, hablas con denuedo. Entonces, a ver, por un momento piensa: ¿soy lleno del Espíritu Santo? ¿Hablas con denuedo? No, yo hablo así. Salimos a evangelizar. Me acordé, cuando estábamos haciendo esto, me acordé de mi hermana Yoli y yo, que salimos a evangelizar. Nos tocó las 2 veces juntas, ¿verdad, hermana? Y la primera vez nos fue muy bien. Y este sábado, no sé qué nos pasó, que andamos así como bien chiviadas, como bien distraídas. Y hasta, oye, no, yo dije, hasta nos van a convencer ellos de que nos cambiemos a su religión, hermana. Y entonces dije, híjola, alguien que está lleno del Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios. Y número 2, alguien que es lleno del Espíritu Santo demuestra que has estado con Jesús. Demuestra, dice que ellos, por su forma en la que hablaban, ellos supieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los evangelios dice: y hablaba con poder y autoridad del Señor Jesucristo, como nadie había hablado, y nadie podía hablar. Entonces ellos mismos, los fariseos y los saduceos, se daban cuenta que ellos habían estado con Jesús por cómo hablaban. Ahora yo te pregunto, ¿los de allá afuera se dan cuenta que tú has estado con Jesús por cómo hablas? ¿O dicen, híjola, dice que es cristiano y mira su boquita? Qué hermoso sería que los de allá afuera dijeran: wow, habla diferente, no habla como todos, no se expresa de la misma manera, no habla mal de los demás, no. ¿Sí me explico?
Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no necesitas decirlo. Yo estoy llena del Espíritu Santo. Y vas a todos lados, yo estoy llena del Espíritu Santo. Oye, yo estoy llena del Espíritu Santo. No, eso es algo que las demás personas se dan cuenta cuando nosotros hablamos. No podían decir nada por las evidencias y los frutos que había del poder de Dios. Dice que ellos ya no podían decir nada porque ahí estaba el que había sido cojo y ya no lo era. Se quedaron sin argumentos. Ya no podían acusarlos porque el pueblo había visto cómo él se había levantado y había caminado. Entonces, eso es otro punto, iglesia. ¿Sabes cuándo los de allá afuera ya no van a tener más argumentos para decirnos? Cuando vean a Jesús en nuestras vidas y también cuando vean los milagros, cuando vean al cojo que es levantado, cuando vean al muerto que es resucitado, cuando vean que el pecador ya no peca más, tan simple. Cuando vean tu conducta y digan, wow, este cambió, este mentía, este robaba y ya no lo hace, es cuando ellos ya no van a tener argumentos, amén. Como no encontraron cosa alguna para condenarlos, les amenazaron y les ordenaron que no hablaran ya más de Jesús. Intentarán callar tu boca. El mundo, la religión, la religiosidad, intentará callar tu boca. Y tan clara prueba es el cubrebocas. Ahorita ya lo quieren implementar otra vez. Esto en lo natural. En lo espiritual, Satanás nos tiene, bueno, no, a nosotros no. Tiene a mucha gente así, con un bozal, pero de esos así como de, ¿se han visto los bozales de perro así que están bien así, bien duros? Mucha gente así la tiene Satanás. En lo espiritual. Para que no hable la palabra de Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y se cumple la palabra que nos estaba compartiendo la pastora hace 8 días, que dice, y me seréis testigos. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Eran testigos, testificaban, contaban lo que Jesús había hecho. Y eso es lo que también nosotros debemos de ser. Y no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos callarlo, hermano, hermana. Lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo puedes callar. No puedes callar que hay un Jesús y que Él es real. No puedes callar que en Él hay salvación. Dice su palabra que si nosotros callamos, aún las rocas, aún las piedras hablarán. Dice su palabra que los ángeles desean compartir el evangelio aquí en la tierra, pero no se les dio el trabajo a ellos, se nos dio a nosotros. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, mis amados hermanos, con todo el amor del mundo, si no vienen a evangelizar, espero que estén evangelizando en sus casas, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no vienen aquí al evangelismo, me supongo que ya tienen varias almas que les han estado hablando de Jesús. Bueno, no tampoco. Bueno, me supongo que suben, aunque sea unos versículos bíblicos, y utilizan las redes sociales para cosas edificantes, para decirle a la gente, oye, que en Jesús hay salvación, oye, en Cristo hay vida eterna. Sino, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos compartiendo, si no estamos viniendo, si tampoco podemos ser capaces de compartir la prédica de nuestro pastor, que sí está proclamando la palabra de Dios y que en Jesús hay salvación y que el tiempo se acerca y que el tiempo de gracia se va a terminar, pero aún hay gracia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seguimos, versículo 23. Nos seguimos rápido, vámonos rápido. Ahí vamos a ir saltando un poquito para que nos dé tiempo. Los creyentes piden confianza y valor. Entonces tú estás diciendo, chin, ¿sabes qué, Señor? Sí, no evangelizo, no vengo y tampoco le estoy compartiendo a nadie y tampoco comparto en mis redes sociales. Entonces te pido, Espíritu Santo, confianza y valor, porque por naturaleza somos cobardes, porque por naturaleza queremos encajar en la sociedad. Queremos ser bien vistos, pero vamos a ver qué hicieron estos creyentes. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes
Fíjate, en el libro de Hechos se va a repetir mucho esa palabra, unánimes, la palabra de Dios. Y dijeron, perdón, la voz de Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Fíjate bien, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel mataron a Jesús. Lo mataron, lo crucificaron en una cruz, es lo que nos está diciendo. Y versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Si podemos descansar en algo, iglesia, es que todo está bajo su mano y bajo su consejo y bajo lo que Él ya ha determinado para nuestras vidas. Dice su palabra que los que son salvos, fíjate bien, han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y que los que son condenados también ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene en este tiempo en el que nosotros tenemos. Él se sostiene para Él el tiempo no existe, Él conoce ya todo. 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces fíjate bien, iglesia, aquí nos está diciendo que ellos le pidieron hablar con denuedo la palabra de Dios y que le dijeron: mira sus amenazas. Y así como ellos le dijeron a Dios: mira sus amenazas, hoy nosotros también tenemos que decir eso, porque el mundo afuera, hermanos, nos está con cuentos. Hoy estaba viendo la explicación del pastor Pablo Rosales de una canción de Bad Bunny y está tremendo. El mundo no se anda con cuentos. Quieren, y nos van a censurar el video, quieren aprobar la pedofilia. Están ya haciendo eso. Quieren aprobar, ni se diga, el matrimonio igualitario. Quieren, y tú dices: no, eso no nos va a llegar, eso no nos va a tocar. ¿Amas a tus hijos? Los que tienen niños pequeños, imagínate que un hombre, un señor, se quiera meter con tu hijo. Como padre, ¿qué harías? Lo golpeas, ¿no? Hasta inclusive lo matas. Entonces dicen aquí: mira sus amenazas. Y nosotros como iglesia de Jesús debemos de decir: mira sus amenazas. Mira todo lo que están haciendo, Señor. Y concédenos con denuedo hablar tu palabra. Porque solo la palabra de Dios puede hacer libre a la gente. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Los gobernadores cada vez están peor y están vendidos al enemigo. Porque el reino de Jesús no es un reino, un gobierno, hermanos. Si tú sigues pensando que el gobierno, si tú sigues pensando que tu candidato es Jesús, el gobierno que nosotros estamos esperando. Que Bukele es muy lindo, es muy buen presidente, yo lo admiro. No es ni se compara con el reino de nuestro Señor Jesucristo, con el reino que Él quiere establecer, porque Él es justo, porque en Él no hay injusticia, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Siempre que escucho esto de la pedofilia y de todo esto de los cambios de género, de las ¿cómo se llaman? Conversiones, es tan horrible lo que le hacen a los niños. Les inyectan hormonas, les lavan el cerebro. Si un niño no sabe decidir qué color va a usar hoy, ¿qué va a saber decidir si quiere ser hombre o mujer, hermano? Si un niño no sabe contar hasta 10, ¿qué va a saber? Ahí está contando. ¿Qué va a saber de todas esas perversiones? ¿Qué va a saber de que un señor de 40 años se quiera meter con él, sexualmente hablando? Pero la iglesia seguimos descansando, ¿verdad, hermanos? Seguimos durmiendo, seguimos diciendo: es que el pastor, híjole, no, es que el hermano, no, es que me vio feo.
mientras allá afuera están bien organizados. El Satanás y sus demonios están bien organizaditos, bien respetuosos ante el patrón, ante Satanás. Pero nosotros, híjole, es que el pastor, híjole, se ve que ni lee, se ve que ni ora. Nos vamos a cambiarnos de iglesia. ¿Sí me explico, iglesia? Vámonos a lo que sigue. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Y esto es muy importante. Eran de un corazón, un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero seamos sinceros, hermanos, ¿nos preocupamos por la necesidad del de al lado? ¿Nos preocupamos por si el hermano tiene para comer o no tiene para comer? ¿Nos preocupamos cuando al hermano le pasa algo? Nos dolemos con él, y no solo nos dolemos, sino que actuamos. Porque pues sí, nos decimos, ay, pobrecito, pero pues no hacemos nada. Todas las cosas en común. Dice que nadie decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo me lo gané, yo por eso estudié, yo por eso trabajé, No, es de todos. Y tenían todas las cosas en común, pero a veces somos muy egoístas. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ajá. Entonces me encanta y me río, me da risa, porque mucha gente dice, es que el diezmo ya no, ya es del Antiguo Testamento. Sale del Antiguo Testamento. Vámonos entonces al Nuevo. Era más alto el estándar, no era el 10%. Vendían todo lo que tenían y lo repartían entre todos. Nos conviene dar el diezmo, ¿verdad, mis amados hermanos? Y entonces eso es una iglesia en común, que tenían todo en común y que no decían esto es mío, sino que esto es para todos nosotros. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, de los líderes, de los que estaban a cargo, ¿verdad?, de la iglesia. Y me encanta porque primicia, fíjate, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé es impactante, hermanos, y necesitamos Bernabés en la iglesia de hoy. ¿Sabes por qué? Porque a él no le importó ser visto. ¿Sabes por qué? Porque a él no le importó quién lo estaba mirando. Muy poco se habla de Bernabé. Se habla mucho de Pedro, se habla mucho de Juan, se habla mucho de Pablo. Pero Bernabé no buscaba un interés personal, sino que él trajo de todo corazón lo que había, el precio de su heredad. Fue el primero que menciona la Biblia, trajo su primicia delante de Dios y la trajo completa. Ananías y Zafira en el capítulo 5. Seguimos. Pero cierto hombre llamado Ananías y su mujer Zafira vendieron una heredad, fíjate bien, versículo 2, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y creo que no es casualidad, hermanos, que estamos leyendo este versículo, porque el día domingo son nuestras primicias. Y nosotros le prometimos algo a Dios. No nos vaya a acontecer como Ananías y Zafira, y lo digo por mí, hermanos, y por todos, porque todos somos tentados. Nadie sabe cuánto prometiste. No tienes dinero y se vienen otros gastos. Híjola, mejor no des, mejor quédatelo. ¿Qué primicia ni qué nada? Eso es del diablo, te reprendo. No, qué primicia ni qué nada, ¿sí me explico? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La cosa, hermano, fíjate que yo lo puedo entender así. No es, a lo mejor si das o no das, porque es mejor que no des a que des a medias, a que des con un corazón incorrecto. Porque dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo
¿quién se atrevería a mentirle? Y luego me gustó mucho eso porque dice que sustrajo quiere decir faltar al cumplimiento de un deber, de una palabra, desistir de lo que se tenía proyectado, desistir. Yo tenía proyectado dar mi primicia el domingo, pero desisto. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiere decir desistir. Eso es lo que hicieron ellos, que ellos dijeron, vamos a vender nuestra, como vieron a Bernabé, y Bernabé dio su primicia, y fue la primicia de los hombres generosos que dieron delante de Dios su heredad, que hizo Ananías y Zafira. Yo a esto lo interpreto. ¿Vieron la bendición que Bernabé tuvo? Porque al sembrar tú en el reino, obviamente el Señor te lo multiplica. Entonces, ¿qué dijeron estos esposos? Vamos a dar nuestra heredad. Entonces ellos vendieron su heredad, pero dice que sustrajeron una parte, no lo dieron completo. Y entonces dice aquí que desistieron, porque sí tenían a lo mejor la intención de su corazón al principio fue dar todo, pero después desistieron, porque Satanás llenó su corazón para que mintieran al Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dice, versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. El origen, dice que aquí que fueron tentados, y el origen etimológico de tentar proviene de la palabra latina tempto, temptaré, que significa poner a prueba, incitar o tocar. Y dice que vino un gran temor sobre los que lo oyeron, porque dice que vino Ananías y Pedro lo confrontó por medio del Espíritu Santo y dice que murió al instante que cayó muerto. Y dice que vino gran temor sobre ellos. Lo voy a ir parafraseando, mis amados hermanos. Después viene su esposa, Zafira, y Pedro le vuelve a preguntar, porque no estaban juntos en el momento en que trajeron la heredad. Y le vuelve a preguntar a la esposa, porque quería conocer el corazón también de la esposa. Oye, ¿este es el precio? ¿En tanto lo vendieron la heredad? Sí, en tanto. Y le dice, mira mujer, los hombres que vienen llegando son los hombres que han ido a enterrar a tu mujer y son los que también, a tu esposo, y son los que también te van a enterrar a ti. Y en el momento también cayó muerta. De verdad no les estoy cuenteando, léanlo en sus casas. Y le dice lo mismo en el versículo 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó muerta. Y el versículo 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate bien, el temor que viene de Dios produce una acción de huir de aquello que se considera dañino o peligroso. Nos hablaba el pastor del temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, hermanos. El temor de Dios es ese temor que te lleva a una acción. ¿A qué acción? De no hacer lo mismo. Eso es lo que se refiere aquí, que los creyentes vieron lo que pasó con Ananías y con Zafira y dijeron, no vamos a hacer eso, porque vieron las consecuencias y ellos fueron íntegros delante de Dios. Amén. Vámonos, continuamos, ya nos falta poco. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, a los atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Entonces fíjate que yo quiero hacer algo, una unión muy interesante que hacen aquí, que los que estaban enfermos, porque estaban, dice aquí, atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. Eso quiere decir que mucha gente el día de hoy está enferma porque está atormentada por espíritus inmundos.
Muchas veces decimos, no, tratamos de desligar, una cosa es la enfermedad y otra cosa es estar endemoniado o tener demonios. Y sí, puede que sí, pero hay casos también, mis amados hermanos, en que las cosas están unidas. Estaba yo escuchando a un doctor cristiano con muchas maestrías y doctorados que decía, si no me equivoco en el porcentaje, el 80% de las enfermedades no se conoce su raíz fisiológica. Físicamente no se puede, el doctor no te puede decir qué es. 80%. ¿Por qué no te lo puede decir? Porque es del alma. O sea, físicamente no van a encontrar nunca la enfermedad. Es de interna. Es por tanto odio, por tanto rencor, porque hay tristeza, porque hay depresión, porque hay abandono, porque hay ansiedad, porque hay pecado en las vidas. El pecado produce enfermedad, hermanos. El pecado produce esclavitud. Pero fíjate, dice que aquí que eran sanados y todos eran sanados, porque había una iglesia de poder. Versículo Después nos habla de que Pedro y Juan son perseguidos, son llevados nuevamente a la cárcel, mis amados hermanos, nuevamente llevados a la cárcel. Vamos a ir nada más leyendo los versículos que subrayé. En el versículo 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos les dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjate que en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos, muchas, por no decir la mayor parte de las sanidades, eran en el templo o cerca del templo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si esa persona no hubiera ido ese día al templo, traduciéndolo a las cosas de hoy, si ese día no hubiera ido a la iglesia y fue cuando el Señor le tenía su sanidad, aquí habla mucho de que estaban en el templo. Y luego dice aquí en el versículo 20, y puestos de pie en el templo anunciaban a pueblo todas las palabras de esta vida. 21, habiendo oído, entraron de mañana en el templo. ¿De qué? De mañana en el templo. Y enseñaban. Mis amados hermanos, no es casualidad. Aquí nos está diciendo, la iglesia primitiva se reunía de mañana en el templo. ¿Qué quiere decir eso? Cada martes se los decimos. Mañana hay oración a las 6 de la mañana, mis amados hermanos. Nos vemos aquí en el nombre de Jesús. Y enseñaban, dice. Puestos en el templo, sigan anunciando. Es necesario obedecer a Dios. No, esto ya lo vimos, antes que a los hombres. Es que lo vuelven a mencionar en el versículo 29. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Pues ya les habían dicho, no hables del nombre de Jesús. Y parece que les dijeron, habla más del nombre de Jesús. Ellos fueron y lo hicieron. Y entonces ellos le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 32, hermanos, del 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, este versículo me impactó. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que es así de simple. El Espíritu Santo no puede habitar en un ser desobediente, en un ser rebelde, en un ser que no se sujeta. Lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Si tú no obedeces, si yo no obedezco, no nos engañemos, iglesia, no tenemos al Espíritu Santo, porque aquí dice a los que le obedecen. Mas si es de Dios, dice en el versículo, empiezan a debatir, empiezan a enojarse, empiezan a decir los saduceos y fariseos, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Ya nos cansaron, no obedecen, no dejan de hablar del nombre de Jesús. Por más que los amenazamos, los metemos en la cárcel. Y fíjate, después apréndete este nombre, porque va a seguir siendo nombrado en los siguientes martes. Gamaliel. A ver, repite conmigo, Gamaliel.
que menciona la palabra más adelante que fue el maestro de... ¿De quién fue maestro Gamaliel? Los estudiosos. De Pablo. Fue maestro. Y dice que entonces este Gamaliel, porque le dicen que qué van a hacer, que no, que tienen que agarrarlos, que no sé qué, están ahí en el debate. Nos vamos al versículo 42. Ay, no, ya me perdí. 38, hermanos. Y ahora os digo, apartaos esto lo dijo Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ellos fueron azotados, sufrieron por el nombre de Cristo, pero se levantó uno en el concilio, que fue Gamaliel, que habló sabiamente, y él les dijo: miren, si esto no es de Dios, si estos cristianos que todavía no se les llamaba cristianos, pero estos que se dicen cristianos, no son de Dios, se va a destruir la obra. Y ellos mencionan a dos personajes en los cuales ya habían sido como unos tipo líderes, tipo Mesías, que habían dicho que ellos y los habían seguido, y mucha gente los había seguido, pero dice que pasando el tiempo su obra se destruyó, que muerto el líder, la cabecilla, se dispersaron y no siguió la obra. Pero dice aquí que Gamaliel les dijo: miren, hermanos, fariseos y saduceos, ¿para qué hacemos tanto rollo? Si estos cristianos no provienen de Cristo y todo lo que están diciendo son mentiras y se lo están inventando, tarde o temprano van a caer. Estamos a 2024, hermanos, y aquí seguimos, porque la obra de Jesucristo sigue, porque es real que Él resucitó, no fue un invento, no fue una mentira, que Él existió y que Él resucitó. Y entonces dice aquí, y los azotaron y los pusieron en libertad. Y en el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, fíjate bien, iglesia, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, escucha bien, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo se va a levantar con denuedo el Espíritu Santo en los creyentes? Cuando todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo Jesús. Por eso es que la palabra dice: predica en tiempo y fuera de tiempo, en donde quiera que te encuentres. Aquí todavía no estamos todos los días en el templo, hermano, todavía no. El Espíritu Santo nos va a ir llevando, pero casi ya estamos toda la semana acá, todos los días en el templo y en las casas, enseñando y predicando a Jesús, el nombre. Y dice que ellos, en lugar de decir: ay, ya nos azotaron, ¿por qué, Dios? Si tú existes, ¿por qué permites que me azoten? No podías mandar un ángel y que no me azotaran. Dice que se gozaron, hermanos. Y es un reto para todos nosotros, porque a veces nos pasa algo y ya estamos renegando de Dios. Y luego más viene la prueba, ¿no? Cuando más estás metiendo con Dios, más te parece que te va mal, más parece que esto, que el otro, que aquí, que allá, y empezamos a renegar. Y lo digo por mí también, primeramente por mí lo digo, porque el Señor lo sabe. Pero dice que ellos, en lugar de renegar, se pusieron gozosos por ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La próxima vez que te pase algo malo, que nos pase algo malo, que padezcamos afrenta, que se burlen de nosotros, que se nos pongan las piedras en el camino, en lugar de quejarte, en lugar de renegar, en lugar de decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Gracias, Señor, gozosos por ser digna de padecer por tu nombre,
porque a padecer por otras cosas que luego andamos padeciendo, mis amados hermanos, por nuestras consecuencias de nuestro propio pecado, a padecer por el nombre de Cristo, yo prefiero padecer por el nombre de Cristo. Amén. Porque no es un padecimiento en vano. Cuando padecemos por nuestros propios pecados, por nuestras propias circunstancias, es parte de. Pero cuando padecemos por el nombre de Cristo, no es en vano. Dice su palabra que Él no se va a olvidar de nada de lo que hagamos para el Señor, porque Él no es injusto para olvidar la obra que hacen para con los santos y la que siguen haciendo aún. Amén. Y terminamos con el capítulo 6, mis amados hermanos. Dice el versículo 2, resumido, elección de los 7 diáconos. Dice que empezaron, fíjate, en el versículo 1, estaba la iglesia comenzando, la iglesia de Jesucristo, y dice, hubo murmuración de los griegos con los hebreos. Cuando yo leí esto no me sentí tan mal. Dije, hasta en la iglesia primitiva pasaba. El chisme, la murmuración es parte de. Pero fíjate, empezó a haber murmuración y las primeras peleas entre la iglesia primitiva. Y luego dice que porque las viudas, que porque los griegos, que porque los hebreos. Entonces convocaron a una junta, ¿no? A una junta congregacional. Y dijeron los discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la posición que el Señor nos ha dado en esta casa la tienes que tomar. Dice que los discípulos tenían que servir a las mesas, cuando su deber de ellos era predicar la palabra, porque Dios no los había llamado a ellos en ese momento a servir mesas. Tuvieron su tiempo de servir mesas cuando fueron discípulos del Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús los traía de acá para allá, de acá para allá, esto, el otro, aquí, allá. ¿Y esto qué quiero decir con esto, hermanos? Que la responsabilidad de los pastores es diferente a la que tú tienes. Que la responsabilidad de los líderes es diferente a la que tú tienes. Y que cada quien, si queremos ser como la iglesia primitiva, debemos de tomar nuestro papel que nos corresponde. Si somos líderes, tomar nuestro papel de líderes. Si somos líderes, ser los primeros que ponemos el ejemplo en esta casa. Ser los primeros en sí, pastor, aunque por dentro no estés de acuerdo. Sí, pastor, sí, pastora. Y los que no, hermanos, tienen que tomar su posición. Los que no son líderes. ¿En qué te ha puesto el Señor? No, pues a mí me puso en limpieza. Sé fiel ahí. Toma tu posición. No, pues que a mí me puso en la computadora. Y ahorita que veo a Eric, quiero honrarlo, hermanos, igual delante de todos. Su niño, obediente, esforzado. Dios te va a bendecir mucho, mi amor. Sigue adelante. Porque ha tomado su posición. Porque no ha dicho, es que estoy pequeño, es que esto, es que el otro, es que la escuela, es que aquí, si me explico, ha tomado su posición. Y cada quien debe tomar su posición. Hicieron una elección de 7 diáconos con estas características. Todo el que quiera servir, hermano, fíjate bien que tiene que tener varones de buen testimonio. ¿Qué es eso? Que a donde quiera que vayamos puedas preguntar referencias. Oye, el hermano Edgar, ¿cómo es? No, pues es un buen creyente. Y no solo eso, sino que está lleno del Espíritu Santo. Y que no se diga nada malo. Que tenga buen testimonio, que no ande en malos pasos. Y después, fíjate, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo dije, wow, era un estándar muy alto, la verdad. Porque dice, de buen testimonio. Dices, bueno, ahí como que... Y yo calificándome, ¿no? Como que un 7. Hay algunas lenguas que andan hablando mal, ¿no? Y a veces hemos dado lugar a que hablen mal de nosotros por las cosas que hemos hecho. Y luego dice, llenos del Espíritu Santo. Híjole, y ya nos atoramos. Llenos del Espíritu Santo. Y luego, y de sabiduría. Pero ¿por qué tenían que tener estas elecciones? Para que no causaran problemas, hermanos, ni divisiones. Porque una persona inmadura en un puesto de autoridad te va a causar problemas, pero una persona llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría y buen testimonio, wow, va a embellecer la obra de Cristo. Y luego dice, hermanos, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Esa es nuestra posición. Y esto me alentó mucho a mí, hermanos, porque siendo sinceros y abriendo nuestro corazón delante de ustedes, es muy triste ver que no llegan a la oración. Es muy triste y empiezas a poner tus ojos en eso, ¿Por qué no vienen, Señor? ¿Por qué parece que no entienden? ¿Por qué hay tanta indiferencia, Señor? Y el Señor dice, persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. El problema es que también a veces nos desenfocamos, no persistimos en la oración, ni tampoco estamos predicando la palabra, que es lo que nos toca hacer, nada más. ¿Sale, hermanos? La palabra diácono proviene del griego diáconos, que a su vez se deriva del latín diaconus, que significa es servidor. Todo el que sirve debe tener buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y terminamos con esta parte que dice, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Imposición de manos de los apóstoles a los diáconos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después nos narra un poquito del arresto de Esteban, pero ya eso va más para el próximo martes, entonces ahí lo voy a dejar. Tenemos mucho que meditar, amados hermanos, tenemos mucho que aprender, y el modelo ahí está, de la iglesia primitiva, a la cual nosotros tenemos que aspirar. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, y su iglesia también tiene que ser la misma. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Escudriñemos la palabra de Dios, persistamos en la oración y en la predicación de su palabra, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.